Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a El Pastor Online, este programa que, como ustedes saben ya perfectamente, no es la primera vez que se emite. Es un programa que desde aquellos días de marzo del 2020, los días de plena pandemia, en pleno confinamiento, pues, en fin, el Señor puso en mi corazón el darles la oportunidad a los hermanos que nos seguían en aquel momento de hacer las preguntas que tuvieran. Y bueno, ya se ha convertido, digamos, como en una especie de un clásico, ¿no? Hay muchos hermanos que constantemente tienen preguntas porque a raíz de aquellos programas la gente comenzó a leer y a estudiar la palabra de Dios y lógicamente surgen preguntas, surgen dudas, y el objetivo de este programa es fundamentalmente ayudar a todos los hermanos, a todos los que podamos, para aclarar sus dudas a la luz de la palabra de Dios. Pero por supuesto no dependemos de nosotros mismos, ni de nuestra sabiduría, ni de nuestro conocimiento, sino del Señor, de su fortaleza, de su sabiduría. Entonces lo que yo les voy a pedir en primer lugar que hagamos es una oración para poner este programa en las manos de nuestro buen Dios y que Él nos dé la sabiduría necesaria para poder dar respuesta a las preguntas de ustedes, si es que las tengo, y si no, pues tendré que estudiar y en un siguiente programa responder a tu pregunta. Pero vamos a poner todo en las manos del Señor, vamos a confiar en Él y vamos a ser dirigidos por su Espíritu Santo y a disfrutar de este tiempo de aprendizaje de la palabra que para eso estamos aquí. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este privilegio que nos das de poder estar una tarde más juntos. Te pido por todos mis hermanos que van a estar viendo este programa, no solamente los que están conectados a través del Zoom, sino también otros muchos hermanos que van a estar disfrutando de este tiempo, y queremos, Señor, pedir tu bendición, que tú nos ayudes y nos des sabiduría para que sea un tiempo de aprendizaje de tu palabra y tú nos des la sabiduría necesaria para que a la luz de tu palabra nuestras dudas desaparezcan y tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Ponemos todo en tus benditas manos, dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bienvenidos, hermanos queridos. Me alegro mucho de verles a todos y a cada uno de ustedes. Sé que hay muchos hermanos que no están conectados a través de Zoom, pero están siguiendo el programa El Pastor Online a través del canal de Facebook. Y después, como dijo el pastor Alberto, lo vamos a estar subiendo a YouTube, que gracias al Señor, después de una lucha tremenda, y de muchas llamadas y de muchas horas de desvelo hasta la madrugada, pues hemos podido recuperar nuestro canal. Aunque tengo que repetir y quiero aprovechar la oportunidad para decir que de momento, pero esto no va a ser siempre así, aparece en nuestro canal la palabra o la frase MicroStrategy, junto con el logo Centro Evangélico Vida Nueva. Esto no lo hemos puesto nosotros, esto está ahí, y nos han dicho que en un máximo de 10 días desaparecerá esta palabra y luego solamente aparecerá junto al logo de la iglesia el nombre, Centro Evangélico Vida Nueva. Pero bueno, lo importante de todo esto es que ya ayer pudimos emitir en directo el culto de la tarde. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de verlo, espero que sí, y si no, ahí está. Y también una bendición muy grande, y es que la persona que nos hackeó el canal no borró los 3.000 vídeos que tenemos. Hoy entré y me di cuenta de que tenemos 3.000 mensajes, entre devocionales, predicaciones, estudios, 3.000. Imagínense lo triste que hubiera sido que esa persona, ese programa, hubiera borrado esos 3.000 mensajes. Hubiera sido una lástima. Pero bueno, gracias a Dios están todos ahí. Así que, Alberto, adelante con las preguntas. Vamos a darle lugar a una pregunta del grupo que está conectado y después yo contestaré también intercaladamente algunas preguntas que yo por otra vía he recibido. Adelante. Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. La primera persona que va a preguntar es nuestra hermana María Doris, así que le pedimos que quite por favor su micrófono. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, mi hermana. Hermanos. Buenas tardes. Pastor, yo tengo una duda. Estoy leyendo el Antiguo Testamento y leí Segunda de Crónicas en el capítulo 2, bueno, que viene a ser el versículo 23, que es el último, donde pone al rey Ciro de Persa, el Señor, ese deseo de que reconstruyan el templo. Entonces, yo leo ahí, dice que va Esdras, ¿verdad?
Pero cuando Perdón, en llego a Nehemías, Segunda de Crónicas 2:23 no existe. no, el Segunda de Crónicas, el capítulo 30 y el último capítulo 35, O el último 23, capítulo. sí, 35-23 dice que el rey de Persa, que es Ciro, Sí, el Dios de los cielos, le ha dado ese deseo de que reconstruya el templo, ¿verdad? sí. Entonces ahí me sale, yo continúo leyendo y Esdras es el que va a reconstruir el templo. Pero cuando llego a Nehemías, en el capítulo 2, me dice que Artajerjes, el rey, envía a Nehemías a reconstruir el templo. Entonces, esa es mi confusión. No sé si es Esdras, es Nehemías el que reconstruye Ok. el templo o ambos. Hasta. El templo, las murallas y la ciudad de Jerusalén fueron reconstruidas 70 años después de su destrucción. Durante 40 largos años, el profeta Jeremías le estuvo advirtiendo a la nación, sobre todo a la ciudad de Jerusalén, que si no se arrepentían y si no dejaban sus pecados y sobre todo el pecado de la idolatría, la ciudad sería atacada y destruida, los tesoros del templo serían llevados a Babilonia y se produciría una auténtica tragedia a nivel nacional. Tragedia que se podía haber evitado, pero que todos sabemos que lamentablemente el pueblo no se arrepintió y finalmente la ciudad fue atacada, el templo fue quemado, en fin, un auténtico desastre. Durante 70 años fueron llevados cautivos a Babilonia, lógicamente no todos, muchos perdieron la vida, ¿sí? Los pobres de la tierra se quedaron en Jerusalén, unos poquitos, y muchos fueron llevados cautivos a Babilonia. 70 años después, sobre todo el rey Ciro, ya había caído el imperio de Babilonia, ahora hay un nuevo imperio, los medos persas. Él había sentido en su corazón el deseo de fabricar, de construir una casa para el Señor, ¿de acuerdo? A veces los reyes reciben varios nombres, no solamente uno, sino varios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El templo no fue construido en pocos días, pasó un buen tiempo. De hecho, cuando ellos retornan del cautiverio en Babilonia, empezaron muy animados, con los recursos económicos de los cuales disponían, la reconstrucción del templo. Pero lamentablemente la obra estuvo detenida más de 15 años, porque decían que no era el tiempo. Se habían gastado el dinero en construir sus propias mansiones, sus propias casas, y por allí tiene que aparecer un profeta llamado Ageo para decirle cómo que no es el tiempo. ¿Cómo que no es el tiempo de construir la casa de Dios? Y entonces, ¿cómo ustedes consideran que para ustedes, para sus casas, para sus negocios, sí es el tiempo, y para las cosas del Señor no es el tiempo? Ahora, los que destacan en este periodo son tres personajes. Esdras, que era el sacerdote; Nehemías, que era el enviado del rey para la reconstrucción de la ciudad; y Zorobabel, que era el gobernador. A veces se alternan estos nombres. A veces parece que era Nehemías el que hacía todos y como que Esdras no aparece para nada. A veces destaca más Esdras que Nehemías o Zorobabel, pero realmente eran los tres. Lo que pasa que depende del libro y del tiempo que usted lea. Puede ser que se destaque más la figura de Esdras por encima de la de Zorobabel o por encima de la de Nehemías, pero realmente hay que tener en cuenta que eran tres personas, los tres instrumentos principales que el Señor utilizó para la reconstrucción del templo, de las murallas y de la ciudad: Esdras, Nehemías y Zorobabel. Fue el rey Ciro el instrumento que el Señor utilizó, y ya desde antes de su nacimiento, cientos de años antes de su nacimiento, ya el Señor había profetizado que habría un rey que sería un instrumento en las manos del Señor para financiar, para dar permiso a los cautivos de Babilonia a retornar a su país y reconstruir el templo. Y también a veces aparece Artajerjes, a veces también aparece Darío. Sobre todo también en el libro de Daniel vemos que aparecen diferentes reyes, porque repito, lo que nosotros leemos en media hora, en 3/4 de hora o en una hora, pasaron muchos años. Y no solamente era un rey, sino que fueron varios los que vivieron durante un largo periodo de tiempo. Pero bueno, fundamentalmente estos tres personajes que les acabo de mencionar, Esdras, Nehemías y Zorobabel, fueron los tres instrumentos para la reconstrucción del templo y de todo, la vida nacional, la vida espiritual, etcétera. Y también, sobre todo, Darío, Artajerjes y otros reyes también ayudaron a la financiación y a la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Recuerden que el primero fue destruido, este es el segundo,
y bueno, también fue destruido, curiosamente, tiempo más tarde, en la época de un cuarto imperio, que fue el imperio de los romanos. ¿Sí? ¿Tienes el micrófono silenciado? Ok, seguimos entonces adelante, ¿verdad, Alberto? No te oigo, tienes tu Sí. micrófono cerrado. Ahora sí. Bueno, yo tengo aquí una pregunta que me han hecho por otro medio, y es que, y viene a colación de lo que la hermana María Doris ha preguntado, y tiene que ver con la fecha en la que se destruyó el primer y el segundo templo de Jerusalén, que fue el 9 del mes Ab. Ab con V, con B corta, como dicen por ahí en algunos países, ¿no? El Teisa es 9, Teisa Beab, el día 9 del mes Ab. El calendario hebreo varía, no es como, digamos, como el nuestro. Al ser un calendario lunar que tiene simplemente 360 días y no 365 como el nuestro, que es un calendario solar mandado a hacer por un papa llamado Gregorio, se produce un desfase con el paso del tiempo. Si uno tiene 365 días y otro 360, según van pasando los años, uno se va quedando atrás porque le van faltando días, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que muchas veces incluyen un 13º mes para compensar el desfase que se produce entre un calendario y otro. Eso quiere decir de que el día 9 del mes Av no siempre coincide en el mismo mes, pero puede ser en el mes de julio o en el mes de agosto. O un año o en una ocasión toca en el mes de julio o en otra ocasión toca en el mes de agosto, pero no siempre en el mismo, porque ya te digo, los meses van cambiando debido al desfase que hay entre el calendario lunar y el calendario solar. Te lo digo porque es una pregunta que me han hecho. ¿Cuándo es el día Teisa Beab? Bueno, depende del año. De todas maneras, esta información se puede obtener en cualquier momento en Internet. Ustedes pueden entrar en Internet, por ejemplo en Google, y decir este año 2023, esa fecha, ¿en qué día cae de nuestro calendario gregoriano o de nuestro calendario solar? Y ahí automáticamente tienen la respuesta. Pasamos a otra pregunta, Alberto. Perfecto. Una vez le escuché una enseñanza sobre el Teisha de Ab, el 9 de Ab, que era como el tema de la queja, ¿no? Que fue cuando el pueblo de Dios, la 10ª queja, si no recuerdo mal, en el desierto, y suele pasar que ese día es como un día de desgracia. Las grandes catástrofes del pueblo Sí, judío siempre ha caído en ese 9 de sí. Ab. Recuerdo esa Es enseñanza como, hace años. es como una especie de día maldito, ¿no? Los Ujú. judíos sacan el cálculo según la fecha que salieron de la esclavitud en Egipto, y ellos dicen, que es la conclusión a la que ellos han llegado, que el día que retornaron los 12 exploradores, que no espías, de reconocer la tierra después de 40 días, ese día cuando el pueblo se desanimó y estuvo toda la noche llorando y diciendo volvamos a Egipto, que nos van a comer, nos van a devorar, ese día era el día Teisa Beab, el día 9 del mes Ab. Por consiguiente, esa fecha es una fecha, digamos, maldita en el calendario, en la historia del pueblo de Israel, porque las mayores desgracias que el pueblo ha experimentado precisamente han sido en esa fecha. La primera vez que se destruye el templo fue ese día, la segunda vez fue exactamente el mismo día, evidentemente en otro año, en otra época, cuando los españoles en 1492 firmaron el decreto de expulsión de los judíos de España, fue ese mismo día, cuando los nazis firmaron, digamos, la aniquilación total del pueblo de Israel, la solución final, también fue en ese mismo día, y otras muchas desgracias para que nunca olviden que fue ese día cuando se quejaron y lloraron sin ningún motivo. Entonces, si llorasteis sin motivos, quejándose de mi tierra, yo les voy a dar motivos a partir de ahora para que lloren en serio. Así mismo, Cuidado con la queja porque es muy peligrosa, la queja porque puede solo trae abrir una más brecha quejas. a futuras generaciones. Así mismo. Pues ahora la siguiente hermana en preguntar es Sara Esther, que le voy a pedir por favor si puede quitar su micrófono silenciado. Bendiciones a todos. Buenas tardes desde el Estado de México, pastor. Estamos acá. Yo mis dudas, he leído la Biblia, la había leído antes, pero así, rin, 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 hasta acabarla. Pero hoy, con lo que estamos en los estudios, eso me he estado tomando mi tiempo para leerla con calma, y
pues a veces le pongo signos de interrogación a lo que no entiendo y así para yo ayudarme. Pero mi duda, mis libros que me gustan mucho es Job y Hechos. Pero por ejemplo en Job ahora encontré que en Job capítulo 5, versículo 1, dice, ahora pues da voces, habrá quien te responda, y a cuál de los santos te volverás. Ahí es donde yo tengo duda, dije, bueno, ahí le está reclamando Elifaz a Job, pero le dice, ¿a cuál de los santos te volverás? ¿A qué santos se está refiriendo ahí? ¿Es el que le está diciendo o no entiendo eso? Ok. Y tampoco entiendo Job, igual 5, el versículo 6 y 7, ahí dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ahí yo pensando y todo eso, yo dije, o se refiere a cuando Adán y Eva fueron creados y cuando fue el pecado, no sé, la verdad no Ok. entiendo esos. Bueno, vamos a ver. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Es un libro tremendamente profundo. Algunas personas piensan que como está en un estilo literario de poesía hebrea fundamentalmente, pues bueno, pues es fácil de entender. Pero el libro de Job es muy profundo porque intervienen distintos personajes y muchas veces uno no sabe quién está hablando en el fondo, ¿no? Si está hablando incluso al mismo Dios con Job o está hablando Job, etcétera. El capítulo 5, si usted, por ejemplo, da un poquito marcha atrás en su Biblia, usted se va a dar cuenta de que el capítulo 5 es la continuación del capítulo 4, donde un tal Elifaz, supuesto amigo, entre comillas, de Job, lo está reprendiendo, ¿verdad? Había una serie de amigos que tenían que haber venido para consolar, para animar, para ayudar a Job, y al final lo que hacen es casi reprocharle todo lo que ha hecho, y como está siendo castigado, está siendo probado de una forma tremenda, pues entonces ellos dicen, bueno, si tú realmente fueras justo, si tú realmente fueras bueno, si no hubiera ningún tipo de pecado en ti, no te pasarían las tragedias y las desgracias que estás experimentando. Entonces hay que partir de la base que muchas veces no son palabras de Job, no es Dios el que está hablando, sino son personas que tienen un pésimo y un bajo conocimiento de Dios, los que están diciendo ciertas y determinadas cosas, como por ejemplo la del capítulo 5 que usted ha mencionado, verso 1, cuando dice, ¿a cuál de los santos te volverás? Ahora, yo tengo aquí el texto en hebreo, y dice lo siguiente, Mi kedoshim, es decir, efectivamente, kedoshim es la palabra plural de kadosh, de santo, ¿verdad? Por lo tanto, efectivamente, la palabra santos aparece en el texto de Job capítulo 5, verso 1. Partimos de la base de que esta persona que está hablando, repito, no es Job, es una persona que probablemente sea un idólatra, un adorador de imágenes, y entonces como que le está diciendo a Job, bueno, ahora ante esta desgracia en la que tu Dios te está castigando, ¿a qué santo te vas a volver? Puede ser que esté haciendo una referencia a la idolatría. Ahí no aparecemos nosotros. Ahí no aparece ni la iglesia, ahí no aparece ni Israel porque no existía, ni nada que ver. Entonces puede ser que para él sus dioses sean santos. Y le está diciendo, y ante semejante vida, ante semejante pecado oculto que has llevado durante toda tu vida, ahora ¿a qué santo, a qué culto, a qué imagen te vas a volver? ¿De acuerdo? Estamos partiendo de la base de que no es una persona con un conocimiento profundo y con una relación genuina en el Señor como tenía Job. ¿De acuerdo? Es como un reproche, decir, bueno, ahora ¿a quién te vas a volver? ¿Piensas que algún otro santo, algún otro ídolo, algún otro culto, Dios, te va a escuchar? Olvídate. Eso por una parte. Luego, los siguientes versículos que usted ha mencionado, cuando dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, como diciendo, lo que te está pasando no es producto de la casualidad, no es que del polvo, no es que de la tierra, no está haciendo ninguna referencia a Adán, a Eva, ni mucho menos, sino que él está empleando argumentos para avergonzar, para sacudir,
para condenar a Job diciendo, mira, lo que te está pasando no ha salido del polvo de la tierra. Lo que ha salido no ha salido de la tierra, del polvo, no ha salido de la nada, sino que todo esto es la consecuencia de tu desorden, de tu pecado, de tu doble vida, de tu doble moral, etcétera, etcétera. Claro, automáticamente nosotros al oír el polvo de la tierra, etcétera, etcétera, automáticamente lo asociamos con Adán y Eva, pero nada que ver, absolutamente nada que ver. Son argumentos que está presentando este tal Elifaz en contra de Job, como para decirle, lo que te está pasando te lo mereces. Lo que te está pasando es la consecuencia directa de tu pecado, porque no es la primera vez que le reprochan a Job esto, lo que está sucediendo, sino que en otros pasajes del libro le están siempre diciendo, esto no es casualidad, querido. Esto te está pasando porque en el fondo te lo mereces, porque has pecado, porque has sido malo, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que ver. Si eran personas con menos visión que un mosquito, ¿no? No tenían ni idea de lo que le estaban diciendo, pero en este caso, ¿verdad? Cuando ellos presentan estos argumentos es para acusar y condenar a Job, porque ellos creen que lo que le está pasando a Job es la consecuencia directa de su pecado. ¿Me explico? Sí, muchas gracias, pastor, porque otra que yo tenía es, yo he leído que los amigos de Job alaban a Dios, dicen muchas cosas grandes de Dios, pero al último yo veo que Dios le dice porque ustedes les reprocha a ellos los amigos. Entonces yo decía, bueno, ellos no se refieren mal de Dios, pero Dios sí está enojado con ellos. Entonces, ¿por qué? Y bueno, yo leyendo y todo eso, yo digo, o es porque ellos efectivamente estuvieron en contra de Job, sí, ¿no? Lejos de Es que ayudarlo. ellos no podían entender, Pues la gente no entiende, incluso hoy en día muchos cristianos no entienden cuando uno está pasando por aflicciones, por pruebas y por luchas. Hay cristianos que piensan que lo que le está pasando a esta hermana o a este matrimonio o a este pastor o a esta congregación es porque usted está en pecado, porque usted no tiene fe, esta enfermedad que tiene su hija, esta prueba por la que usted está pasando, y entonces lo que hacen es, en vez de ayudar, en vez de animar al hermano, lo que hacen es hundirlo más y ponerle la pierna encima. Fíjate que, por ejemplo, en el versículo 8 dice, ciertamente yo buscaría a Dios, como si Job no buscara a Dios. Si alguien buscaba a Dios y si alguien verdaderamente era una persona que amaba y respetaba a Dios, era Job. Pero fíjate lo que le dicen, yo ciertamente lo que haría es que buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. Si alguien dependía de Dios, hasta el punto que llegó a decir, aunque Dios me mate, lo seguiré adorando porque yo sé que mi Redentor está vivo, ese era Job. Sin embargo, ellos le están dando consejos que no tienen nada que ver con la realidad espiritual por la cual Job está atravesando. Y es que el único que tiene que entender lo que está pasando es Dios y usted, nadie más. Claro, después, cuando uno es bendecido, cuando uno es prosperado, todos se quieren subir al carro y todos decían, yo siempre te apoyé, siempre estuve contigo, siempre creí en ti. Sí, claro, ahora que he salido de la tormenta, ¿verdad? Ahora todos me apoyan y ahora todos me quieren. Pero cuando yo estaba en la cárcel, cuando estaba preso, cuando estaba enfermo, cuando estaba pasando por la tormenta, ahí todo era, bueno, algo habrá hecho malo. Vete tú a saber la doble vida que tendrá este hermanito. Siempre están los que tiran un jarrito de agua fría encima a la gente para, en vez de animarles, sin embargo, algunos se olvidan de un texto precioso que la Biblia nos enseña en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, pasaremos por luchas, por supuesto. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá de alguna manera u otra persecución, pero eso no significa de que estemos en pecado. Si no, miremos la vida, por ejemplo, de Pablo. Madre mía, Pablo tenía que ser el peor pecador del mundo, porque los sufrimientos por los que pasó Pablo fueron terribles, fueron tremendos. Persecuciones, encarcelamiento, naufragio, azotes, bueno, una barbaridad de cosas, pero sin embargo era un santo varón de Dios. Es decir, no significa que cuando pasemos por aflicciones o Dios nos ha abandonado o estamos en pecado. Es más, cuando aquel hermano llamado Ananías que vivía en Damasco fue a orar por él, el Señor le dijo, yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Es decir, que era el Señor el que estaba detrás de todas aquellas aflicciones. Y el aguijón, ¿quién se lo mandó? A Pablo. ¿No se lo mandó el Señor para hacerle un favor, para que no se enalteciera sobremanera?
Con Job pasaba exactamente lo mismo. Aquellos supuestos amigos, muchas veces más que consolarlo, lo que hacían era condenarlo más todavía, porque no entendían nada. Pero bueno, así es la vida. Pues muchas gracias, pastor. Bendiciones a todos y saludos a todos por allá. Gracias, Gracias. hermana querida. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias por su pregunta. Tengo otra preguntita y es que creo que ya la he respondido en otras ocasiones. Me vuelven otra vez a preguntar por el tema de la cremación. Miren, yo he dicho, queridos hermanos, que en la cultura bíblica, en los tiempos de la Biblia, a la gente no se le quemaba. Era lo peor que se le podía hacer a una persona fallecida, sea padre, madre, hijo, hermano, quien fuera. Yo sé que hoy en día se ha puesto de moda, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver, una cosa es la moda, una cosa es lo que la gente haga hoy en día y otra cosa es lo que yo le tengo que responder con la Biblia en la mano. A los que se le quemaba en los tiempos de la Biblia era a los que no eran ni siquiera dignos de recibir sepultura. Y entonces era lo peor. Yo dije en cierta ocasión que en una ocasión, el Estado moderno de Israel entregó 1000 presos con delitos de sangre para recuperar el cadáver de un muchacho, de un soldado que estaba en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque se le da una digna sepultura. No se le quemaba a la gente, ni se quema hoy en día. Entonces, yo no puedo decir que es algo bíblico, algo que Dios aprueba, porque la Biblia ni siquiera lo menciona porque ya todo el mundo sabía que eso no se podía hacer. Ahora, yo entiendo que estamos en una época diferente, con unas costumbres diferentes, etcétera, etcétera, pero esto entra dentro de la conciencia de la persona. Bueno, si usted quiere que le prendamos fuego, pues nada, le prendemos fuego, hermana, ¿qué vamos a hacer? Si usted disfruta con eso, pues le prendemos fuego. Si usted quiere que la enterremos, pues la enterramos. Es decir, yo siempre le digo a la gente, deje bien claro por escrito lo que quiere que hagamos con su cuerpo, en fin, para que después los que quedamos atrás no nos veamos con un problema sin necesidad, ¿no? Pero bíblicamente no se hacía a nadie, porque era como una falta de respeto al difunto, ¿sí? Bueno, otra pregunta, Alberto. Perfecto, pues así es. El siguiente en preguntar es Manuel Boza, pero sí, ahí está. Manuel Boza, si por favor puede quitar su micrófono. Sí, pastor, ¿cómo está? Buenos días, Francisco, hermana Manuela. No tiene muy buena cobertura, se le Guatemala. corta un poquito. Le oímos un poquito entrecortada, ¿verdad? A ver, vamos a intentarlo otra vez. Adelante. Oh, un momento, es que estoy en el hospital. Oh, No sé si se acuerda de mí, se acuerda que le pedí el número del pastor de Italia. sí, yo me acuerdo de su ¿Me cara. escucha? Perfectamente, Ay, Dios. hermana, me acuerdo de usted, sí, pero lo que no me acuerdo qué fue lo que me pidió, pero de su cara me acuerdo perfectamente. No, el número del pastor de Italia porque necesitaba una Biblia en Sí, italiano. sí, sí. Pero esto fue ahora en Guatemala, fue hace unos días. En Guatemala, sí, Sí, claro, sí. hermana, claro que me acuerdo, sí, sí. ¿Cómo Pero está? perdón, Sí, hermana, pastor. usted es la esposa de Yuri. Sí, hermano, sí, pastor, Mire, yo soy gloria a la esposa Dios. de Me Yuri. acuerdo, ¿Cómo la hermana está? de Perú. Dios le bendiga, Sí, la hermana. hermana de Perú. Siempre yo ahí con usted, con Perú y Perú. Sí. Pastor, mire, ahorita estoy trabajando cuidando a una ancianita, ¿la ve? Pero entré de casualidad, pero nada es casualidad para el reino de los cielos, ¿verdad? Mi pregunta es súper simple y bueno, yo estaba leyendo la Biblia y cuando estuve leyendo Éxodo, este, sale pues que Moisés baja de la montaña y se molestó por ver todo ese desastre que había. Y la palabra dice, y tiró las tablas, ¿no? Entonces yo y estaba leyendo y digo, ¿pero qué las tiró? O se le cayeron de la impresión que tuvo, ¿no? Porque yo digo, wow, pero ¿cómo va a tirar las tablas si la había escrito el Señor? Entonces, eso se me quedó y dije, voy a preguntarle al pastor. O muchas veces, como usted nos ha explicado, a veces la traducción no va exactamente como es, En ¿no? este caso no es problema de traducción, hermana. En este caso, la realidad es que Moisés se enfadó. Luego, después tuvo que volver otra vez a la montaña a que el Señor le volviera a dar lo que él rompió. Pero bueno, yo creo que hubiera hecho lo mismo o peor, porque la verdad es que después de haber estado 40 días en la presencia del Señor y encontrarse aquel espectáculo bochornoso de ver a todo el mundo desnudo, fornicando, pecando alrededor de un becerro de oro, después de haber visto tanto la grandeza y la gloria del Señor, la indignación de Moisés fue tremenda. Yo creo sinceramente que cualquiera de nosotros hubiéramos reaccionado así o peor,
Y bueno, sí, efectivamente, él rompió las tablas de la ley. De hecho, la tradición dice que dentro del Arca de la Alianza se encuentran las tablas rotas de Moisés, las primeras, y luego también las segundas tablas, que fueron las que después él mismo tuvo que escribir, ¿verdad? Porque las primeras fueron escritas por el dedo de Dios. Pero sí, hermana, es que Moisés era un hombre manso, pero es que de verdad lo terminaron cansando al pobre hombre. Perdón. Entonces, sí, entonces yo medito un poco, digo, a veces tengo temor porque tenemos un carácter, el alma que Dios nos ha dado, nuestra propia personalidad, y Claro. muchas veces nos lleva a ese tipo de situaciones de molestarnos a tal punto de que se nos sale, y yo digo, ay, Señor, perdóname, se me salió la humanidad, se me bajé de la cruz, o cuántas cosas uno dice, ¿no? Y me Hermana, a siento mal y veces digo, Señor. para que nos salga el genio, no tenemos que tener ninguna lamparita mágica, ¿eh? El genio sale solo. Ay, sí, pastor, pero muchas veces me siento así como, ay, digo, Señor, perdóname, ando todos los días, Señor, perdóname, y estoy como Moisés tirando las tablas, no, Bueno, eso es todo, pastor. tenga cuidado a quién le tira las tablas, no sea que le vaya a hacer daño a alguno, ¿eh? Al hermano Yuri, no. Dios le bendiga, hermana. Ok, Muchos pastor, saludos. estamos tan felices por la victoria que el Señor nos ha dado. Bendiciones, Amén. pastor, Sí, bendiciones. sí, Bendiciones. quiero aprovechar también la oportunidad, ya que la hermana lo ha mencionado, para decirles que según las estadísticas que nos suelen mandar habitualmente YouTube, nos dicen que el 47% de la gente que ve el pastor online, los devocionales cada día de lunes a viernes, los cultos, no están suscritos al canal. Es una cosa sorprendente, ¿no? Que los hermanos ven los cultos, ven ahora mismo todo esto, pero sin embargo no se han suscrito. Y constantemente recibimos mensajes de personas que me dicen, pastor, ¿y cómo puedo ver los cultos? Bueno, eso es señal de que no se ha suscrito. Porque cuando una persona le da a suscripción, le da ahí a esa campanita que aparece, automáticamente usted va a recibir una notificación cada vez que estemos emitiendo en directo. Entonces yo creo que ha llegado el momento, mis queridos hermanos, de que el mayor número posible de hermanos nos suscribamos a ese canal para darle, si me permiten la expresión, una buena patada al enemigo y demostrarle al mundo que la iglesia se recupera y se refortalece cuando pasamos por una prueba tremenda como la que hemos pasado en estos últimos días a la hora de poder recuperar nuestro canal. Así que verifique si usted está suscrita al canal de YouTube, porque yo creo que ha llegado el momento de que nos tomemos en serio, que hay una lucha real, ¿verdad? Que gracias al Señor la hemos ganado con mucho esfuerzo, ¿verdad? Con mucho trabajo, pero yo creo que es bueno que nosotros apoyemos con nuestra suscripción el canal que el Señor nos ha dado para difundir su palabra, a través del cual miles y miles de personas han llegado a conocer a Cristo en estos últimos años, ¿verdad? Antes de dar lugar a alguna pregunta de ustedes, me preguntaba una hermana el otro día si no era pecado, cuando participamos de la Santa Cena, repartir una copita pequeñita, individual a cada persona, y por qué no lo hacemos con una sola copa. Bueno, vamos a ver, no es lo mismo celebrar una Pascua con 13 personas, como fue el caso del Señor Jesucristo en Jerusalén hace 2000 años, que participar del pan y del vino en una congregación donde hay centenares o miles de personas. Si tuviéramos una sola copa, la Santa Cena duraría 3 meses, porque ustedes imagínense pasar una copa a toda la congregación. Entonces, por cuestiones de práctico, no es ningún pecado el que tengamos diferentes copitas, una para cada participante, ni muchísimo menos. De hecho, en la Pascua, pues sí es verdad que había una copa, ¿verdad? Pero también después había copas individuales para cada uno de los que participaban. No es que había una copa para todo el mundo, sino que había una copa que se hacía kiddush, hacía una bendición el padre, el cabeza del hogar, daba un poquito de beber a los que estaban sentados alrededor de la mesa, pero luego después cada uno tenía su propia copa. Por lo tanto, no es ningún pecado el que hagamos la Santa Cena repartiendo un trocito de pan y una copa individual a cada persona, ni mucho menos. Y también por cuestiones higiénicas, ¿verdad? Que también son importantes. Con otra pregunta pasamos adelante, Alberto. Sí, perfecto. Iba a decir eso yo también, que no solamente por practicidad, sino también por tema de higiene. Como uno tenga un Imagínate. virus ahí, pues al final toda la iglesia salimos contaminados. Eh, Bueno, la siguiente hermana en preguntar va a ser Gloria Herrera, así que por favor, si puede quitar su micrófono silenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana Gloria.
Pastor, muy buenas tardes, el Señor lo bendiga. Muchísimas gracias por esta oportunidad de consultar tantas dudas que salen a la mente de uno cuando está leyendo la palabra de Dios. Y bueno, estoy leyendo el libro de Josué y tengo tres pequeñas dudas. En el capítulo 5, donde se titula La circuncisión y la Pascua en Gilgal. Bueno, ahí el Señor le ordena a Josué que vuelva a circuncidar al pueblo, porque pues los que salieron de Egipto ya habían muerto y este era un pueblo nuevo, los hijos, digamos, de los que salieron, entonces no estaban circuncidados. Bueno, él le obedeció al Señor, etcétera, listo. Pero ahí en el versículo 13 dice Josué y el varón con la espada desenvainada. Yo pregunto ahí, dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ese fue Dios precisamente que se le presenta, digamos, a Josué. Mire, hermana, dese cuenta que el título que recibe este personaje que se aparece es Príncipe del Ejército de Jehová, Príncipe del Ejército de Dios. Por lo tanto, si es príncipe del ejército de Dios, no puede ser Dios, porque es o príncipe del ejército de Dios o es Dios. Las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. El príncipe del ejército de Dios, según la palabra del Señor, no en este capítulo, sino en otros, es el arcángel Miguel. Usted puede leer esta respuesta en Daniel capítulo 12, verso 1. Recuerde esta cita o anótela. Daniel capítulo 12, versículo 1. Bueno, si quiere lo leemos y así ya, ¿verdad? Respondemos a su pregunta. Bueno, Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, Dios mandó a este arcángel, a este príncipe, a este general del ejército de Dios, para decirle a Josué que no tenían que tener ningún temor, sino que estaban bajo la cobertura y bajo la protección del Señor. Entonces, era una confirmación. Es como una confirmación. No es Dios el que se presenta, porque Dios no toma forma humana, ni siquiera es en este caso el Señor Jesucristo, que se ha aparecido en otros pasajes del Antiguo Testamento, pero no precisamente en este, sino que en esta ocasión la persona se define como el príncipe del ejército de Jehová. El Señor Jesucristo sabemos que es Dios. Por lo tanto, no fue él el que se presentó en este momento, sino ese arcángel que le acabo de mencionar, según Daniel 12:1, el que se presenta a Josué para confirmarle que no están solos en medio del desierto, sino que están protegidos por la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Ok. Pastor, y otra preguntita en mismo Josué, pero ya capítulo 6, la toma de Jericó ya se realiza y la toma. Y dice el verso 26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. La verdad no comprendo bien ese texto. Bueno, ese fue una especie como de maldición. Sí. Que lanzó Josué diciendo, esta ciudad ha sido destruida
Esta ciudad ha sido tomada como evidencia del poder de Dios. Es un obstáculo que estaba en nuestro avance hacia la conquista de la tierra prometida, y Josué no quería, digamos, en su propia carne, en su propia humanidad, que esta ciudad nunca más fuera edificada. Y si a alguien se le ocurría volverla a edificar, la maldición que lanza es la siguiente: que los hijos de este hombre que haya edificado esta casa, esta ciudad, pues pierdan la vida. Si usted lee, por ejemplo, a partir de Primera de Reyes, capítulo 16, del verso 34 en adelante, repito, Primera de Reyes 16, del verso 34 en adelante, se va a dar cuenta que mucho tiempo después, esta especie de juramento o de maldición que lanzó Josué se cumplió literalmente en la vida tanto del mayor como del menor. Se cumplió literalmente. Ahora, tengo que decir que se cumplió una sola vez, ¿vale? No es que siempre sucedía así, porque la ciudad de Jericó, en el mismo lugar geográfico donde estuvo, sigue en pie. He tenido la oportunidad de visitar muchas veces la ciudad de Jericó. Es una ciudad que ha sido entregada para que la administre, digamos, para que la gobierne la autoridad palestina. Y es una ciudad que existe, la famosa ciudad de las palmeras, pero la primera vez que alguien se atrevió a reconstruir la ciudad de Jericó, se cumplió la maldición que Josué lanzó contra esta ciudad. Digamos que se cumplió, él no la vio, pero se cumplió literalmente. Ok, y discúlpeme una tercera pregunta y la última. En Josué también, como le digo, estoy leyendo el libro de Josué y voy para adelante y me regreso y busco y miro porque pues quiero entenderlo bien. En el capítulo 10, en el versículo, digamos, desde el 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú una en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Mi pregunta está en donde dice: ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y ese libro de Jacer vuelve y lo menciona en Primera de Reyes, perdón, en Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 18, y dijo que se debía, bueno, que David endecha a Saúl y a Jonatán. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. El libro de Jacer, ¿cuál es ese libro? No lo tenemos. Ese libro no llegó a nosotros, nunca formó parte del canon de la Biblia, pero no tenemos que preocuparnos por no tener el libro de Jacer, porque era como una especie de diario. Era una especie de libro donde se anotaban acontecimientos importantes, pero Dios no permitió, Dios no quiso que formara parte del canon de los libros del Antiguo Testamento. Yo creo que con los que tenemos, los 39, tenemos suficientes. Si no tenemos el libro de Jacer y otros que se mencionan en el Antiguo Testamento, no pasa absolutamente nada, porque el libro de Jacer lo que registra son cosas que ya tenemos en los libros que ya tenemos nosotros en nuestras Biblias. ¿Sí? Ahora, referente a lo que Josué dijo, sol detente en Gabaón, muchos han considerado que ahí la Biblia se equivoca porque el sol no se mueve. Eso fue lo que se creyó durante siglos, que el sol se movía y que que el sol se movía y que la Tierra era la que estaba siempre quieta. Bueno, la astronomía ha demostrado que no es así. Lo que se mueve es la Tierra, no el Sol. El Sol siempre está en su mismo sitio. Lo que Josué le dijo al Sol fue: cállate. El Sol emite unas ondas. El Sol, déjeme que les dé un dato muy interesante. Tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que se ha demostrado ya científicamente que el Sol está a la mitad de su combustible nuclear. Es decir, el Sol ya ha gastado la mitad de su energía. Y esa es la mala noticia. La buena noticia es que le queda la otra mitad y se calcula que podrá durar unos 5.000 millones de años. Entonces, no se preocupen que no nos vamos a quedar sin luz. Antes nos quedamos sin luz en la casa
que sin luz del sol. Quedan todavía 5.000 millones de años. Esto es algo impresionante. Que una estrella, porque el sol al fin y al cabo eso es una estrella, todavía tenga combustible para 5.000 millones de años, es algo realmente que si no creen la gente en Dios, vamos, es una cosa increíble, porque la energía, esa energía ¿de dónde salió? ¿Quién se la dio esa energía? En fin, podríamos hablar mucho de este tema, pero el sol tarda 8 minutos. Si el sol en este momento desapareciera, nos enteraríamos que ha desaparecido a los 8 minutos. No es algo instantáneo. Esas ondas, ese calor, esa luz que proyecta el sol tardan, debido a la distancia enorme entre el sol y la tierra, 8 minutos en llegar a nosotros. Lo que Josué dijo es que ese sol dejara de emitir ese sonido, esa onda expansiva que al golpear con la corteza terrestre, junto con también el tema de la gravedad, hace que ésta gire. Evidentemente fue una revelación del Espíritu Santo, porque era imposible que una persona pudiera saber esto. Entonces lo que el sol hizo fue dejó de emitir durante un momento ese sonido. La Tierra como que se detuvo. Hay dos movimientos fundamentales de la Tierra, rotación y traslación, y uno de ellos se detuvo, y entonces por eso, pues dice la Biblia aquí, que no avanzó la sombra, sino que se detuvo, para que el día fuera más largo y les diera tiempo, antes del atardecer, de destruir a sus enemigos en aquel momento. La NASA ha demostrado científicamente que a la Tierra le faltan una serie de minutos o de horas, no sé exactamente, por los cálculos que ellos han hecho, tal y como el libro de Josué lo dice. Es decir, aquí tenemos una prueba científica, no solamente una prueba bíblica, ¿no?, sino una prueba científica de que la palabra de Dios se adelanta en el tiempo y en el espacio, y lo que el hombre descubre hoy en día, ya la Biblia lo dijo hace miles de años atrás, para tener una evidencia de que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y nos dice cosas que si no fuera porque Dios las reveló, sería totalmente imposible que el hombre las pudiera descubrir o las pudiera realizar. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos adelante. Sí, seguimos adelante, Alberto. Perfecto, pues vamos con nuestra siguiente pregunta, que la va a hacer nuestra hermana Lupita, así que le pedimos que quite su silencio el micrófono. Sí, buenas tardes, hermano pastor. Buenas tardes, Lupita. Hola, bueno, mi pregunta es acerca de Mateo 25, del 24 al 27, donde dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y de ahí dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mi pregunta es si ahí el Señor, ¿qué nos está queriendo enseñar? Cuando dice que este siervo le dijo que era un hombre duro, que cegaba donde no esparció. O sea, no logro entender qué quiere decir con que es un hombre duro y que ciega donde donde no sembró. Las parábolas, el estilo literario de la parábola fue el estilo o fue el sistema favorito del Señor Jesucristo para transmitir verdades espirituales profundas. El objetivo de la parábola no es interpretar todos y cada uno de los detalles que aparecen en la parábola. No tenemos que interpretar las alforjas, el burrito, esto, aquello, sino quedarnos con la moraleja, es decir, quedarnos con el mensaje al que apunta la parábola. Porque si empezamos a decir, bueno, entonces este hombre duro representa al Señor, el otro representa no sé qué, ya nos perdemos y nos olvidamos de la esencia, del objetivo fundamental al que apunta la parábola. Por supuesto, nuestro Dios no es severo, ni es duro, ni es malo, sino que simplemente se está contando una historia fácil de entender para captar un principio espiritual fundamental. ¿Cuál es? Dios ha repartido talentos. Dios ha repartido su multigracia en nuestras vidas y cada uno de nosotros tenemos la obligación de descubrir
cuál es el área, cuál es el don, cuál es el talento que el Señor nos ha dado para que lo utilicemos para Él. Si no lo utilizamos, estamos actuando igualmente de mal, de negligentes, que este siervo negligente de la parábola, que por miedo no actúa, por miedo al que dirán, por miedo a perder el talento o el don, lo oculta bajo tierra, cuando se le dice, bueno, por lo menos lo que tenías que hacer, si el miedo te dominaba, si el miedo te impedía invertir, por lo menos lo hubieras puesto en el banco y por lo menos hubiéramos recibido un mínimo de intereses. Claro, ¿qué representa el banco? Es que no tenemos que buscar qué representa el banco, qué representa el dinero. Lo que tenemos que ver es lo que el Señor está tratando de enseñarnos, que usemos lo que Él nos ha dado. El apóstol Pedro, cuando fue un día al templo a orar y se encontró con aquel paralítico, ¿se acuerdan? Él le dijo, no tengo ni plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es muy importante en la vida cristiana saber lo que no tengo y saber lo que tengo. Entonces, ese es el objetivo de la parábola, en este caso de esta. Descubrir cuál es el talento, cuál es el don, cuál es el área en el que el Señor me puede utilizar y me quiere utilizar y ministrar ese don según la gracia que el Señor me ha dado. Esos son los objetivos de la parábola. No tratar de interpretar y darle una interpretación a cada detallito de la historia, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que la parábola es una enseñanza conocida, fácil de entender por la audiencia, para captar un principio espiritual que la gente desconoce. Ese es el objetivo fundamental de una parábola. ¿Ok? Así que, Lupita, use sus dones y talentos y no pierda el tiempo utilizándolo malamente en lo que no edifica y no es para la gloria del Señor. Entonces, lo que dice en el versículo 24 es, solamente está diciendo acerca de lo que este siervo pensaba en su corazón. Claro. No es algo que, o sea, okay, no está, la parábola no está describiendo a Dios. La parábola está hablando de un hombre duro que reparte sus talentos y que hay una serie de siervos que los reciben, que captan el mensaje de su Señor, pero uno de ellos, por ser negligente, por ser temeroso, pierde la oportunidad de su vida de haber invertido lo que no era de él, sino él tenía que invertir porque ese era el objetivo por el cual recibieron esos talentos, invertirlo. No lo hizo y entonces perdió una oportunidad maravillosa, pero no está definiendo la parábola el carácter y la esencia de nuestro Dios, sino el carácter de ese Señor, que el Señor lo utiliza para que nosotros sepamos cuál es nuestro don, nuestro talento e invertirlo en la obra del Señor. Ok, o sea, esto era lo que el siervo pensaba, no es que Dios sea así. No, es que la parábola no está describiendo a Dios. La parábola está hablando de lo que este siervo creía de su amo, que no significa que fuera una historia real. Las parábolas no siempre tienen por qué ser una historia real. Es simplemente, si me permiten la expresión, como un cuento, una historia que se cuenta, pero tiene un objetivo final. Y el objetivo es, en este caso, utilizar y descubrir lo que Dios me ha dado. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Alberto, vamos a hacer una preguntita más, ¿te parece? Y bueno, tendremos más oportunidades para hacer preguntas más adelante, ¿de acuerdo? Perfecto, pues vamos a darle paso a nuestro hermano Orlando Villarreal, así que le pedimos que quite su micrófono silenciado. Alcancé a poder hacer la última pregunta. Qué bendición, pastor. ¿Qué tal, mi hermano? Me alegro mucho de verte, Orlando. Igualmente, pastor, qué placer volver a verte, aunque sea por este medio. Algún momento espero poder darte un fuerte abrazo acá en Houston. Por supuesto. Y perdón, quiero también saludar a mi hermano Julio César, que veo que está el hombre asado de calor. Tuve la oportunidad de conocerlo y de bautizarlo a este gigante en Guatemala. Y cuando entró en la piscina, yo dije, Dios mío, dame fuerza, porque cómo saco a este hombre tan grande y encima mojado del agua, ¿no? Pero Dios me ayudó junto con Rey. Así que te mando un saludo, Julio César. Aquí tengo tus camisas, me quedan perfectamente. Bendiciones. Perdón, Orlando, adelante. Tranquilo, pastor. Bueno, yo estoy en un par de cositas nada más. La una es, estoy leyendo Samuel. Yo soy uno de los cristianos que todavía no me completo la lectura completa de la palabra, pero estoy en ese... Amén. Señor, y estoy en Samuel. Y cuando llego a la parte donde prácticamente el Señor decide quitarle el apoyo a Saúl, ¿no? Ya el momento en que él dio, pues Samuel le dijo, ya no eres más por él y ya está decidido. Yo tenía
o antes de ponerme a leer toda la Biblia nuevamente, yo tenía entendido, o por lo menos mi entendimiento era que Saúl fue escogido por el pueblo, pero en realidad a Saúl lo escogió Dios como rey de Israel. Entonces, mi confusión un poquito es, si Dios lo escogió, yo me imagino que Dios sabía lo que iba a pasar más adelante. ¿Por qué lo escogería como rey de Israel sabiendo que iba a ser prácticamente un rey nefasto para el pueblo de Israel? ¿Por qué fue así? Bueno, vamos a ver, yo tengo una opinión en cuanto a esto. Vamos a ver, Dios no pudo, Dios permitió, que es otra cosa muy diferente. Dios permitió que el pueblo escogiera a este hombre, pero Dios no pudo escoger a este hombre por una sencilla razón. Porque los reyes tenían que ser de la tribu de Judá. Lo dice en los primeros libros de la Biblia. Si te das cuenta, cuando Jacob bendice a sus hijos, y en otras partes también de lo que llamamos la ley, vemos que la tribu de Judá fue escogida para que a través de ellos viniera el Mesías y los reyes formaran parte de esta tribu. Porque ya la ley hablaba de que algún día Israel tendría un rey, pero un rey que tenía que cumplir los requisitos bíblicos, no los requisitos que el pueblo estipulaba, ¿no? Entonces, como Saúl no era de la tribu de Judá, sino que sabemos todos que era de la tribu de Benjamín, sería una incongruencia que Dios diga que los reyes van a proceder de la tribu de Judá y resulta que escoge a uno de la tribu de Benjamín. Es una incoherencia, es una contradicción. Por lo tanto, fue el pueblo el que se puso de pesadito, insistió y presionó al profeta Samuel, y Dios le dijo, bueno, ok, ¿quieren rey? Vale, perfecto, ahí tienen un rey. Pero no es que Dios dijera, este va a ser el rey, porque al que Dios verdaderamente escogió fue a David, que era de la tribu de Judá. El pueblo se precipitó. Y para mí, yo tengo un mensaje que debe estar por ahí, por los tantos mensajes que hay en el canal, que lo titulé en su momento, Saúl, el juguete roto. Porque eso fue. Saúl fue un juguete roto. ¿Quieren rey? Tomen rey, pero se van a dar cuenta del error terrible que están cometiendo, porque se están adelantando en el tiempo, están nombrando a la persona equivocada. Claro, Dios lógicamente lo permitió, pero para enseñarles que las cosas no se hacen así precipitadamente y por presión. Entonces, el que realmente escogió al pueblo al rey fue el pueblo y no fue tanto Saúl. No fue tanto el Señor, perdón, a Saúl. Señor. Ah, perfecto. Perfecto, sí, porque eso no me cuadraba mucho y decía, No, okay, claro. fue como el Señor permitió, como lo que creo que he escuchado mucho en tus mensajes, pastor, que pues tanto le pide uno y le molesta uno a Dios que dice, espera, pero cuando uno dice, bueno, tómalo ahí, vas a ver lo que va a pasar. Exactamente, eso, exactamente así es. Y la última cosita, pastor, solamente por comentarles, yo decidí hace unos días hacer la oración conforme a lo que hacía David, 3 veces al día. Con mi mamá nos comprometimos 30 días, justo por una charla, una prédica que habíamos escuchado, nos encantó y decidimos hacerlo. A las 2 semanas estoy atravesando por unos problemas de salud bastante complicados últimamente, a la semana de haber empezado mi compromiso con el Señor. No lo he roto, me he mantenido con gozo en el espíritu, agradeciéndole a Dios por las situaciones, porque me cayeron muchos problemas, pero sé que es una manera de que el Señor también está probando hasta dónde yo estoy comprometido con Él. Así que un pequeño testimonio para Gloria comentar. a Dios. Y si me pueden mantener en sus oraciones, les agradezco Por muchísimo. supuesto, claro que sí. Yo siempre he dicho, y quiero volver a repetirlo ahora, por lo que has comentado, que la oración no es una vacuna, la oración no es un antídoto para no tener problemas. La oración no nos evita el tener problemas, la oración lo que nos fortalece es para pasar por los problemas que Dios permite que tenemos que pasar. Es decir, yo, voy a orar mucho para no tener problemas. Es que cuidado porque voy a decir algo que a lo mejor a más de uno le puede confundir, espero que no. Pero a veces por orar mucho hay ciertos y determinados problemas que vienen si no nos hubiéramos comprometido y consagrado tanto al Señor. Entonces uno dirá, uy, como me dijo una vez un pastor, esto que voy a decir es tremendo, pero me lo dijo un pastor en España. Como yo veo que cada vez que oro me vienen un montón de problemas, he tomado una decisión, no voy a orar más. Yo me quedé escandalizado. Esto me lo dijo un pastor a mí en España.
como veo que me vienen muchos problemas cada vez que oro y me tomo en serio mi comunión con el Señor, no voy a orar más. Tengo que decir que lamentablemente, no sé si fue casualidad o qué, al poco tiempo este pastor partió a la presencia de Dios, murió. Vamos a ver, repito, la oración me protege y me cuida para tener una buena actitud en la prueba, en la tormenta. Pero si alguien pasó por problemas fue nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien fue un hombre de oración fue Él. Pablo fue un hombre tremendo de oración y los problemas y los sufrimientos que cuenta en sus cartas son tremendos. Repito, la oración no es una vacuna para no tener problemas. Es una fortaleza espiritual para poder afrontar como Dios manda, con dignidad y con la fortaleza del Señor, el problema, la prueba que Él permita por mi beneficio, aunque no lo entienda en el momento, por la cual tenga que pasar. Entonces no dejemos de orar para evitar problemas, porque si dejas de orar para no tener problemas, entonces cuando vas a tener un verdadero problema. Correcto. Porque vas a estar desprotegido. Por supuesto que estaremos cubriéndote en oración, mi querido hermano Orlando. Gracias, Hermanos pastor. queridos, Dios les bendiga. Ha sido una bendición tremenda al haber estado con todos ustedes. Quiero decirles que gracias al Señor, el canal lo hemos recuperado, aunque todavía van a ver ustedes esta palabrita rara, MicroStrategy. Pero bueno, eso va a desaparecer dentro de unos días, no tiene nada que ver con nosotros, pero ya ustedes comprueben que están suscritos porque nos hemos enterado, nos hemos dado cuenta, a mí no me pasó, pero algunos hermanos nos han dicho que no sé si fue por el sistema, por la máquina de YouTube o no sabemos, la suscripción de muchos hermanos quedó como anulada. Prueba de ello es que casi 1000 personas fueron borradas de su suscripción. Hoy he podido comprobar que esas 1000 personas han vuelto otra vez a suscribirse, pero de todas maneras compruébenlo. Comprueben si están suscritos al canal de YouTube, denle a la campanita, por si acaso el sistema, la máquina, borró tu suscripción. En fin, saben que esto es todo un misterio, pero lo digo para estar pendiente. Alberto, muchísimas gracias por habernos ayudado en la organización de este programa, de este Pastor Online. Yo te voy a pedir, por favor, si eres tan amable, de despedirnos tú con una palabra de oración. Adelante, hermano. Perfecto, muchas gracias. Dios mío, te damos las gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido estar aquí aprendiendo más y más de tu bendita palabra, Señor. Sigue enseñándonos, Señor, sigue Gracias. deleitándonos, Señor, con tu palabra. Te damos las gracias y seguimos orando por nuestro hermano Orlando, que lo mantengas con salud, Señor, que lo bendigas grandemente y que escuchemos buenas noticias de él, de su vida y de su salud, Señor. Gracias por nuestro pastor, guárdalo y bendícelo y sigue dándole mucha sabiduría. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Una tremenda bendición el haberles visto a todos ustedes, estar en este tiempito. Les mando un gran abrazo con todo mi corazón a todos ustedes. Traemos un recuerdo maravilloso de nuestros días en Guatemala, que parecían que iban a ser muchos, pero después se quedaron tan cortitos. Ya tenemos ganas de volver y ya estamos pensando en la fecha para el próximo año. Dios les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo grande. Un abrazo, Alberto. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones a todos. Chao, chao, mis hermanos queridos. Bendiciones.